lo repetimos, es importante hacerlo porque son términos no sencillos y que es importante repasar para no perderlos, ¿no? El atributo de Dios, estas cosas que nos ayudan a describir quién es Dios, el carácter de Dios, etcétera. Y hemos hablado de los atributos incomunicables, ¿no? Ya terminamos de ver esa forma de clasificación de los atributos incomunicables, ¿no? Las cosas o los atributos de Dios que no comparte. Otra vez, hago la aclaración de que ya hemos dicho varias veces que los atributos incomunicables no son totalmente incomunicables y que los atributos comunicables no son totalmente comunicables. Hoy vamos a reforzar con lo que estudiaremos hoy esta idea, ¿no? Entonces, es importante el poder tener esta distinción para saber que definitivamente hay cosas de Dios que yo no voy a poder obtener de ninguna manera, ¿no? No sé, por ejemplo, la omnipresencia de Dios, ¿no? O sea, no va a haber forma que yo me parezca a Dios con respecto a la omnipresencia, ¿no? Es un atributo de Dios incomunicable y definitivamente yo no puedo estar en todos lados, ni siquiera en dos lados, ¿no? Es algo totalmente contrario a nuestra naturaleza, ¿no? Pero los atributos comunicables son esos atributos que sí Dios comparte con nosotros y que aunque no los comparte plenamente, ¿no? Al 100%, porque el único que puede tener esa perfección es Dios mismo, si hay algo de esos atributos que nosotros podemos tener. Hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, el amor. Definitivamente el amor que nosotros, el amor que nosotros podemos dar no es siquiera cercano a la perfección del amor de Dios, pero definitivamente Dios pretende, Dios quiere que nos parezcamos a Él en amor, ¿no? Tanto que nos dice, ámense como yo los he amado. Ese atributo de Dios que Dios comparte con nosotros, entonces vemos que es un atributo comunicable. Y repito, esto es solo una clasificación, ¿no? Es una forma de ordenarlos y de poder estudiarlos y de poderlos tener presentes, ¿no? La semana pasada veíamos Efesios 5. Bueno, vamos a leerlo otra vez para que no se nos olvide. Sobre todo en este contexto de los atributos comunicables y de lo que acabamos de comentar, en lo cual Dios quiere que seamos diligentes, esforzados en parecernos a nuestro Señor. Dice Efesios 5:1, Nueva Biblia de las Américas. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Nosotros, lo veíamos, ya lo estudiábamos, debemos ser diligentes, esforzados en imitar y parecernos cada vez más a Dios, ¿no? Es lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios. Sean pues imitadores de Dios, alguien que replica lo que hace Dios, ¿no? Alguien que sigue los pasos de su maestro. ¿Por qué? Dice más adelante, imitadores de Dios como hijos amados. O sea, alguien que no sé, a ver, aquí, bueno, creo que no veo un ejemplo así, pero bueno, esos papás, bueno, no sé, no sé ustedes, pero yo veo a Diego, por ejemplo, muy parecido a Susi, ¿no? Sobre todo en su risa, ¿no? Y no creo que Diego vaya por la vida diciendo, voy a parecerme a mi mamá, voy a parecerme a mi mamá, me voy a reír como mi mamá, ¿no? O sea, es algo natural. ¿Por qué Diego se ríe como su mamá? Pues porque es su hijo, ¿no? Y es lo que dice aquí, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, la naturaleza de un hijo de Dios tiene que ser esa, imitar, hacer las cosas que su padre hace, ¿no? Incluso, bueno, ya decíamos, Diego no es que se esfuerce o que sea diligente en parecerse a sus papás, ¿no? Es natural. Igual nosotros, ¿no? Como un hijo amado, como un hijo que ha recibido el amor del Señor, entonces hace y replica lo que Dios hace, imita a su Señor, pero también de una manera diligente, pero también de una manera natural, porque somos hijos de Dios.
Vamos a empezar a ver un grupo de atributos de Dios, los cuales diligentemente nosotros tenemos que buscar imitar, ¿no? Y replicar por lo que estamos diciendo, leyendo aquí en Efesios 5, ¿no? El atributo que vamos a ver hoy se llama conocimiento. Puntualmente o teológicamente lo podemos o se llama la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Vamos a ver de qué se trata la omnisciencia y al final de esto podremos ver cómo nosotros buscamos parecernos a Dios. No en la omnisciencia, pero sí en el conocimiento, ¿no? La omnisciencia quiere decir que Dios sabe todas las cosas. Vamos a estudiar eso, ¿no? Y si bien nosotros no podemos saber todas las cosas, ni de nosotros mismos, ¿no? Ni de las cosas que están pasando afuera. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Sin embargo, nosotros podemos y debemos buscar imitar el conocimiento de Dios. Ok, el conocimiento de Dios o la omnisciencia de Dios la vamos a definir de esta manera. Dice, Dios se conoce plenamente a sí mismo. Y ahí empieza todo, ¿no? Dios se conoce plenamente a sí mismo. Y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Vamos a ir poco a poco estudiando esta definición por las cosas que a lo mejor ahorita nos saltan un poquito y no entendemos, pero bueno, esperamos con la ayuda del Señor que al terminar el día de hoy podamos tener claras estas cosas. Repito, Dios se conoce plenamente a sí mismo y conoce todas las cosas reales y posibles. Dios conoce todas las cosas reales, todas las cosas que son reales, pero también todas las posibilidades. Dios conoce todas las posibilidades y dice aquí, en un acto singular y eterno. Vamos a ir más adelante a estudiar todo esto. Ve por favor a Job 37, verso 16. Job 37, verso 16. Te voy a leer la NBI, la nueva versión internacional en este verso. Job 37, verso 16. Dice así: ¿sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas, ¿no? En este diálogo, ¿no? que se está dando, vamos a decir, con una perspectiva humana, ¿no? De Job y la respuesta también de Dios, ¿no? Esta llamada de atención, ¿no? de Dios hacia Job, sus amigos, etcétera. Y bueno, dentro de ese diálogo dice, ¿sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas? ¿No? Digo, quizá hoy nosotros podremos tener más elementos para poder pensar en por qué las nubes permanecen suspendidas, aunque esta pregunta en el tiempo de Job era totalmente diferente a lo que hoy era muy lejana al conocimiento que hoy nosotros tenemos. Pero bueno, el punto no es de lo de las nubes, sino dice aquí que las nubes son, dice aquí, maravillas del conocimiento perfecto, ¿no? Incluso se están diciendo, el libro de Job dice que las nubes son maravillas del conocimiento perfecto. O sea, son cosas creadas que hacen evidente el conocimiento perfecto de Dios, ¿no? Otra versión dice maravillas del que todo lo sabe, ¿no? Esta expresión, el conocimiento perfecto, otras versiones lo traducen como del que todo lo sabe. Entonces podemos ir viendo aquí que Dios tiene un conocimiento perfecto, ¿no? Nosotros tenemos, nuestro conocimiento se puede perfeccionar, vamos creciendo en el conocimiento que tenemos, conocimos ciertas cosas, ¿no? No sé si te ha pasado, de pronto estudias un texto y estás en tu estudio de la Biblia en un año, ¿no? Y ya pasaste por un texto, lo lees, y el siguiente año vuelves a pasar por el mismo texto y es como si te abrieran, si una lámpara estuviera alumbrando y entiendes cosas muy diferentes que hace un año no pudiste ver, porque nuestro conocimiento es creciente, ¿no? Pero dice aquí que Él tiene el conocimiento perfecto.
El conocimiento de Dios no se hace más grande. Él tiene todo el conocimiento y dice esta otra versión que te decía, todo lo sabe. Dios todo lo sabe. No hay nada que pueda hacer Dios, o no hay nada que podamos nosotros pretender, ¿no?, que Dios tenga para que su conocimiento sea mayor, ¿no? Él ya lo sabe todo. Ponen el ejemplo, se pone incluso el ejemplo, ¿no?, de una supercomputadora, ¿no? Pero una supercomputadora, aunque tiene la capacidad de procesar los datos muy rápido, pero finalmente no es que tenga todo el conocimiento. Los procesa muy rápido, pero finalmente son datos que están entrando, que antes no tenía, ¿no?, y que hoy sí tiene y que, bueno, rápido los puede juntar, ¿no? Dios no es una supercomputadora que procese los datos muy rápidos. Dios ya tiene en sí todo el conocimiento. Su conocimiento no se va a acrecentar. Ahora ve a 1 Juan 3, verso 20. Dice, 1 Juan 3, verso 20, dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, y dice acá, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. No estamos estudiando todo el texto, sino nos estamos enfocando en las frases específicamente que están hablando del conocimiento de Dios. Y aquí, ahora, ya lo veíamos en Job, ahora Juan dice que Dios sabe todas las cosas, ¿no? Dios conoce todas las cosas. Así como podemos decir, ya estudiábamos la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos lados, ¿no? No es que se transporte o que pueda llegar muy rápido a todos los lados, sino que Dios lo abarca todo en todas las cosas, ¿no? Así, en un sentido, el conocimiento de Dios es parecido a su omnipresencia, ¿no? Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él abarca todo el conocimiento. Pero si recuerdas la definición que nosotros estábamos leyendo, con la que empezamos, dice primeramente que Dios se conoce plenamente a sí mismo, ¿no? Ve por favor a 1 Corintios 2. Vamos a leer versos 9 y 10. 1 Corintios 2, versos 9 y 10. Nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Ni siquiera podemos tener un entendimiento claro de lo que pensamos. El corazón es engañoso, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta nuestro propio corazón, nuestro mismo corazón, nos engaña. Así que nosotros hoy pensamos una cosa y mañana otra cosa y caemos en el engaño de nosotros mismos, porque no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, imagínate, ¿no? Si no nos puede engañar alguien más. Pero Dios no tiene esos problemas, por supuesto. Dice 1 Corintios 2, verso 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Verso 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Está hablando de cosas que nosotros no podríamos entender, cosas que nosotros no vimos ni oído, pero que Dios por su Espíritu nos ha revelado. No es un conocimiento empírico, ¿no?, que yo fui, que yo experimenté, sino son cosas que Dios nos reveló a nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios nos reveló a nosotros. Otra vez el verso 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, y dice aquí, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, abarca y escudriña y va hasta las profundidades de Dios. Hemos visto, Dios es eterno, ¿no? Dios es eterno. Nosotros, ni siquiera nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Imagínate, todo lo que podemos entender nosotros de Dios es mínimo, ¿no? Porque Él es eterno. Pero tan el Espíritu Santo es Dios y es eterno,
que solo alguien eterno puede entender lo que hay dentro del eterno, ¿no? El Espíritu mismo es el que escudriña, sábelo, porque es el mismo Dios. O sea, Él se conoce a sí mismo porque Él puede llegar a esas profundidades, ¿no? Repito, nosotros no tenemos experiencia porque ni siquiera podemos entender lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Pero Dios no es así, ¿no? Dios es mucho más que eso, ¿no? Él puede conocerse plenamente a sí mismo en todo detalle. Luego, esta definición de, bueno, entendiendo esto, primero, ¿qué es lo que primero a nosotros nos debe quedar claro con respecto al conocimiento de Dios? Es que Él se conoce. Y cuando estamos hablando de lo que se conoce, repito lo que ya había dicho, no es que su conocimiento sea creciente, sino que su conocimiento es perfecto y total. Él se conoce plenamente, ¿no? Se conoce plenamente. Pero bueno, sigue diciendo la definición, todas las cosas reales y posibles. Dios se conoce a Él y Dios conoce todas las cosas reales, todo lo que ya pasó, todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar, y no solo eso, sino todas las posibilidades, todo lo que podría incluso pasar, todas las posibilidades. Ve por favor a Hebreos 4:12. Todas las cosas que pudieran, o sea, todas las variables, Dios las conoce. Y si esto hubiera pasado, Dios sabe que si las condiciones hubieran sido diferentes, Dios sabe lo que hubiera pasado si las condiciones hubieran sido diferentes, ¿no? Dios sabe, a veces decimos, no, si yo no hubiera tenido esto, yo hubiera sido así, ¿no? Tú no lo puedes saber, Dios sí lo puede saber, ¿no? Que si las cosas, que si nuestra historia, que si lo que tenemos, que si cómo nos fue en nuestra infancia, todas estas situaciones, ¿no? Si no hubieran sido diferentes, Dios sabe todas las variables, Dios sabe lo que hubiera pasado. Dice Hebreos 4, verso 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de Dios. Para empezar, su palabra, ¿no?, discierne, tiene todo el poder para discernir y entender los pensamientos de tu corazón. Ya decíamos, yo ni siquiera puedo entender mi corazón me engaña, pero mi corazón no engaña a Dios, ¿no? Yo puedo engañarme a mí mismo, ¿no?, y puedo decir que mis razones o mis intenciones son unas, y puedo estar engañado, pero mi corazón no engaña a Dios, ¿no? Dice el verso 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, no hay cosa creada oculta a su vista. O sea, nada está oculto a los ojos de Dios, ¿no? Hemos dicho, es importante estudiar y conocer a Dios, entender la revelación de Dios, lo que Dios quiere que sepamos de Él, saberlo, entenderlo, crecer en este conocimiento, como vamos a ver más adelante, porque eso nos edifica y porque eso nos lleva a vivir de una manera diligente delante de nuestro Señor. Y para saber de alguna manera la consecuencia. Por ejemplo, nos enseña, el conocer a Dios me debe enseñar a vivir en temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es justo entender esto. No hay cosa creada oculta a su vista, dice, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos. El temor de Dios es entender eso,
que nada de lo que haga, a lo mejor no te está viendo nadie, a lo mejor no hay nadie en tu casa, a lo mejor estás en otra ciudad, en otro estado, pero no hay nada oculto ante los ojos de Dios. El temor de Dios es tener y vivir en esa conciencia. Lo que yo diga hoy, como trate al policía, ¿no? Se van a enterar. Dios lo sabe. Dios lo sabe y no hay nada oculto que no vaya a ser sacado a la luz. Dios sabe todas las cosas y quiero llamar tu atención a esto, ¿no? Dice, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entender que Dios ve todas las cosas nos debe dar claridad y una vida que sepa que un día le vas a rendir cuentas a Dios de tu vida, de tus acciones, de tus decisiones. Es más, incluso de toda palabra ociosa, ¿no? Dice la Biblia que de toda palabra ociosa le vamos a dar cuentas a Dios. Ay, qué pena, ¿no? O sea, imagínate, o sea, Dios sabe lo que dije en la mañana, lo que dije y no debía haber dicho. O sea, todo eso lo sabe el Señor. Lo sabe y no solo lo sabe, sino que me va a pedir cuentas. Va a decir, hey, le hablaste así a tu esposa, ¿no? Le dijiste esto a tus hijos, ¿no? Dijiste esta mentira en tal circunstancia, hiciste eso. Le vamos a rendir cuentas a Dios de todas las cosas. Ahora ve por favor al segundo libro de Crónicas, 16, verso 9. Te voy a leer en este verso la NTV, que es muy bonito, cómo lo traduce la NTV. Segundo libro de las Crónicas, 16, verso 9. Dice así. Acuérdate, no sé si la semana pasada, creo que sí fue que hablamos de esta cuestión de se me fue el término, de que de pronto la Biblia pone, por ejemplo, dice Dios, los ojos de Dios ven, ¿no? Pero no es tanto porque Dios puntualmente tenga ojos o haga referencia, sino porque es un antropomorfismo, ya lo recordé, ¿no? O sea, es algo que a nosotros se nos hace fácil poder entender más a Dios cuando de pronto dice, por ejemplo, los salmos, las manos de Dios, pues bueno, podemos entender algo, ¿no? que está fuera de nuestro entendimiento, ¿no? Pero bueno, aquí dice el verso 9. Los ojos de Dios recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Qué necio has sido? De ahora en adelante estarás en guerra. Dice aquí, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Es hermoso porque dice aquí que los ojos de Dios ven, ¿no? Porque todas las cosas, como leíamos antes, están desnudas ante sus ojos. Dios puede entender y saber, ¿no? Y sabe todo lo que está pasando, lo que decimos, incluso todas las posibilidades, como ya vimos y veremos más adelante. Pero aquí dice, para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. El corazón totalmente comprometido con Él. ¿Te das cuenta? Dios sabe si tienes tu corazón comprometido con Dios. Si tienes un compromiso real de corazón con Él. Y si Dios sabe eso de ti, te fortalece, ¿no? Lo dice aquí. Los ojos de Dios recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos que tienen el corazón comprometido con Él. O sea, el compromiso con Dios trae fortaleza a nuestras vidas, ¿no? Pero el punto que estamos viendo hoy es que Dios sabe por qué estamos aquí, cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos un compromiso con Dios, queremos que nos vean, no sé, o sea, puede haber muchas razones, ¿no? Por las cuales hacemos ciertas cosas, ¿no? A lo mejor yo puedo decir que le hice el bien a alguien
de corazón, ¿no? Pero a lo mejor pues yo le hice el bien porque sé que esa persona en algún momento me puede retribuir lo que yo hice por ella, ¿no? Entonces no es tan de corazón, sino es como un trueque más bien, ¿no? Nosotros como seres humanos no sabemos esas cosas, pero Dios sí. Y Dios conoce nuestro corazón. Los ojos de Dios recorren toda la tierra y se da cuenta de lo que hay en nuestros corazones. O sea, tú no conoces lo que hay en tu corazón, pero Dios sí. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, porque no hay nada oculto, ¿no?, en la tierra, y no hay nada oculto en nuestros corazones que Dios no pueda ver. Ve por favor a Mateo 11. Dice la definición que ya veíamos, dice que Dios conoce todas las cosas, las reales y lo que pudiera suceder. Dios conoce todas las posibilidades, ¿no? Ve, dice Mateo 11, verso 20. Dice, entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido, ¿no? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Les está haciendo finalmente les está llamando la atención, una reprensión. Ay de ti, Corazín y Betsaida, porque si lo que has visto tú lo hubieran visto estas otras ciudades, ellos se habrían arrepentido. Para nosotros, y es cierto, el hubiera no existe, ¿no? El hubiera no existe. Pues sí, hubiera, pues quién sabe, pues el hubiera no existe. Pero ¿sabes qué? Dios sí sabe todas las posibilidades, ¿no? Lo que te decía hace ratito. Si hubiera pasado tal cosa, a veces nosotros decimos, si hubiera pasado esto conmigo, yo hubiera reaccionado así. Tú no lo sabes, pero Dios sí sabe cómo hubiéramos reaccionado. Dios sí sabe cómo hubieras reaccionado. Dios sí sabe lo que hubieras hecho. Tanto que es lo que les está recriminando a Corazín y Betsaida, ¿no? Porque estas otras ciudades, Tiro y Sidón, ¿no?, que en donde no se habían hecho los milagros y no habían visto el poder de Jesús, el poder de Dios, ¿no?, dice, se habrían arrepentido desde hace tiempo. Entonces, vemos aquí que lo que Dios sabe las cosas reales, y no solo las cosas reales, sino también Dios sabe todo lo que podría haber pasado, ¿no? O sea, no podemos llegar con el argumento con Dios y decirle, ay Señor, pero si tú me hubieras dado tal cosa, yo estaría haciendo esto, ¿no? Si me hubieras hecho tal cosa, yo sí estaría. ¿Sabes qué? Ese argumento lo podemos decir aquí, ¿no? Y a lo mejor nos funciona, pero a Dios no. No le podemos decir a Dios, Dios, si tú me hubieras dado tal cosa, yo sería bien santo. ¿Sabes qué? Dios tiene la respuesta a eso. Y Dios sabe que no, ¿no? Y Dios sabe, y para ti es un hubiera que no existe, pero Dios sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Si sabe cómo hubiéramos reaccionado, si sabe lo que hubiéramos hecho, si sabe dónde estaríamos, etc. ¿Por qué? Porque es Dios. Y como decíamos, Dios sabe todo lo que está pasando, todas las cosas reales, incluso Dios sabe todas las posibilidades, todo lo que nosotros no podemos ver, ¿no? Y también veíamos en esta definición, ¿no?, que decía que Dios sabe todas las cosas
de Él mismo, Dios sabe todo de las cosas reales y de todas las posibilidades, y decíamos en un acto singular y eterno. ¿A qué nos referimos cuando decimos en un acto singular? Literalmente quiere decir que no está dividido en partes, ¿no? Lo que ya decíamos, el conocimiento de Dios es hoy completo. El conocimiento de Dios no está en partes. En un acto singular, Dios hoy sabe lo mismo que sabía hace 200 años, ¿no? Porque su conocimiento no es que haya ido creciendo. Hoy sabe lo mismo que dentro de 300 años, ¿no? Porque Dios en sí mismo ya tiene todo el conocimiento. A eso nos referimos en un solo acto singular y eterno, ¿no? Dios, al estar fuera de las dimensiones de su creación, porque Él es creador y Él estableció dimensiones, tiempo, espacio, pero Él, al estar fuera de esas dimensiones, ¿no? Así como es omnipresente, no está limitado por las cosas, y ya veíamos también, es eterno, no está limitado por el tiempo, así que Él no está no solo limitado, sino no solo que el tiempo le ponga o no un límite, sino que Él está fuera del tiempo, Él está fuera de esa dimensión, Él no está sujeto al tiempo. Entonces no podemos decir de Dios que Él en 200 años va a ser diferente, ¿no? Porque el tiempo no tiene ningún efecto en Dios. Y lo usamos y lo aplicamos también al conocimiento de Dios. Por eso decimos que Dios sabe todas las cosas en un solo acto singular, ¿no? No en partes, y eterno, no está sujeto al tiempo. Repito, en contraste a nosotros es que nosotros vamos entendiendo ciertas cosas y creciendo en el conocimiento, pero Dios no es así. Dice Salmo 90, verso 4. Dice así: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó o como una vigilia de la noche, ¿no? Entonces, es lo que estamos diciendo con respecto al tiempo, ¿no? Que no afecta a Dios, que no afecta el conocimiento de Dios, ¿no? 1000 años ante sus ojos son como lo que ya pasó incluso, ¿no? Como Él está fuera de esa dimensión. Ahora, ¿cómo afecta o por qué decimos que este atributo del conocimiento de Dios es un atributo comunicable? Va por favor a Colosenses 3, verso 7. Colosenses 3, versos 7 al 11. El conocimiento de las cosas, pero particularmente el conocimiento o el crecimiento que nosotros tengamos en el conocimiento de Dios es parte del proceso para llegar a ser más parecidos a Dios. Efesios 5:1 leíamos, ¿no? Sed imitadores de mí como hijos amados, ¿no? Ok. Cuando yo busco conocer a Dios y crecer en el conocimiento, particularmente en el conocimiento de Dios, me estoy pareciendo más a Él en su conocimiento. No quiere decir que yo vaya a tener todo lo que acabamos de explicar, de que su conocimiento es eterno y que Él se conoce a sí mismo totalmente y Dios conoce todas las cosas y todas las posibilidades en un acto singular y eterno, ¿no? No quiere decir que nosotros vayamos a tener esa cantidad de conocimiento o el atributo totalmente como Dios lo tiene. Pero definitivamente el deseo de Dios es que crezcamos en su conocimiento. Y cuando yo voy conociendo más y más al Señor, me voy pareciendo más a Él. Por eso decimos que es un atributo comunicable, ¿no? Bueno, vamos a leer. Colosenses 3, verso 7 dice:
en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Y dice el verso 10, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Verso 11, en esta renovación no hay distinción entre el griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Dios es todo y en todos. ¿Qué dice el verso 10? Se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Qué es lo que va haciendo un nuevo hombre? Cuando adquirimos esa nueva vida dada en el Señor, ¿qué es lo que se espera de un hijo amado del Señor? Que dice, como dice aquí, se vaya renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Te das cuenta? Conforme a la imagen de Dios, yo me voy renovando a un verdadero conocimiento. Déjame leerte ahora la Nueva Traducción Viviente, ahí del verso 10. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Cómo soy diligente en este atributo de Dios? ¿Cómo soy diligente para parecerme más al Señor? Buscando conocerlo más, buscando crecer en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su voluntad. ¿Es bueno conocer muchas cosas? Sí, es bueno tener conocimiento de ciencias naturales y de, sí, no estoy diciendo, o sea, es bueno incluso porque ese conocimiento también nos hace más parecidos a Dios, de alguna manera también, porque crecemos en conocimiento y es bueno conocer, no sé, ciencias naturales o conocer pues ciertas cosas, ¿no? Del planeta o de matemáticas, no sé, ¿no? ¿Es bueno crecer en esos conocimientos? Sí, pero particularmente como hijos de Dios nos es aún mejor, aún más excelente el camino del conocimiento de Dios. Así que si el punto es ser y reflejar, como dice aquí, a la imagen de Dios, ¿a quién necesito conocer? El conocer las ciencias naturales no me ayuda tanto en ese conocimiento, en ese crecimiento, en parecerme más a Dios, ¿no? Hasta si me apuras muchas veces de ese conocimiento que está alrededor, más bien nos hace a veces ser un poquito más soberbios, y si no lo tenemos bien encaminado, más bien en vez de ser una virtud, se convierte en un vicio, ¿no? Se convierte en algo que no es bueno, ¿no? Pero ¿qué es lo verdaderamente aprovechable para nosotros como hijos de Dios? Es conocer a Dios. Porque dice aquí, ¿no? En la NTV, aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Decíamos, me parece que sí lo platicamos acá algún domingo estudiando 1 Timoteo 2, ¿no? Cuando Pablo le está enseñando a Timoteo con respecto a la oración, ¿no? Y particularmente a la oración que se hace como iglesia, ¿no? Que se ha estado viendo los domingos, ¿no? Y dice, os ruego ante todo que hagan rogativas, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres, a los que están en eminencia, etcétera, porque Dios quiere que vengan al conocimiento pleno de la verdad, ¿no? Y dice ahí, porque es nuestro Dios Salvador, ¿no? Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, etcétera. Y empieza a hablar de Dios finalmente y del conocimiento de Dios. ¿Cómo yo puedo tener una oración sabia? ¿Cómo yo puedo decir, decíamos, que estoy orando en el nombre de Jesús? Cuando yo digo que estoy orando en el nombre de Jesús es porque estoy haciendo una petición que Jesús haría. Y ahí nos está diciendo, oren
por todos los hombres, por la salvación de todos los hombres. Oren por las autoridades, por los que están en eminencia, por los que tienen algún puesto de autoridad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿no? ¿Cómo yo puedo tener una oración sabia y poder asegurarme que estoy haciendo una oración en el nombre de Jesús correcta? Conociendo a Dios. Si yo conozco a Dios y su deseo, mi oración va a ser congruente a Dios y su deseo, y voy a orar cosas correctas. En el caso de la oración de 1 Timoteo 2, pues ahí es muy gráfico y muy claro lo que Dios dice. Si tú oras por tus autoridades, por la salvación de los que están en autoridad, estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Ahí es muy claro. Pero quizá haya algunas peticiones, ¿no? A veces dices, ay, ¿por qué oro? ¿Si oro por esto o no oro por esto? ¿O qué le pido al Señor? ¿Qué será mejor pedirle a Dios? ¿Esto o esto? ¿No? ¿Sabes qué? En cuanto más conozcas a Dios, tu oración va a ser más sabia, porque tu oración va a ser más parecida a lo que Dios quiere que pidas, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí. Nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo me he visto? Creciendo y buscando conocer cada vez más a mi Señor, ¿no? Hacerme un nuevo hombre, vestirme, dice el verso 10 en el inicio, ¿no? Vestirme de un nuevo hombre, y entonces me renuevo en este conocimiento del Señor, ¿no? Ve por favor a Colosenses 1:9 por último. Una oración recurrente que yo veo, al menos del apóstol Pablo, por sus discípulos, por ejemplo. Si tú analizas, yo una vez hice esto, me puse a analizar todas las oraciones registradas del apóstol Pablo, por ejemplo, por sus discípulos, por Timoteo, por Tito, por la iglesia en Roma, por la iglesia en Éfeso. Cuando dice oro por una oración que es muy, muy recurrente, y prácticamente todas las oraciones del apóstol Pablo por la gente que estaba a su cargo, repito, sus discípulos, sus amigos, era que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. No oraba porque les dieran un nuevo trabajo, no oraba porque no los agarraran en las pesquisas porque pues estaba la persecución a todo lo que daba. O sea, no dice, oro por ustedes para que no los agarre el imperio romano, no. Al menos no hay ninguna oración registrada así. No digo que el apóstol Pablo no haya orado alguna vez por eso, ¿no? Pero al menos no están registradas. Pero las oraciones que sí están registradas es cuando Pablo dice, oro porque crezcas en el conocimiento. Porque crezcas en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Y otra oración recurrente es, y que des mucho fruto. En el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad y fruto. Dice, por ejemplo, Colosenses 1:9 dice así. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Okay? No hemos cesado, he estado orando por ustedes y no paro de orar por ustedes. ¿Cuál era la oración? Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué oraba Pablo por la iglesia en Colosas? Incluso en medio de las dificultades y todo, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría y de comprensión espiritual. Porque si yo conozco a Dios, si yo tengo comprensión espiritual y soy sabio, aún en medio de las circunstancias difíciles, las cosas van a ser diferentes, ¿no? Porque yo conozco a Dios. O sea que creo que tendría que ser así, ¿no? Cuando alguien se acerca, por ejemplo, a pedirte un consejo o algo, cuando alguien se acerca, oye, no sé qué hacer, buscamos un consejo bíblico, ¿no? De acuerdo a lo que la Biblia dice, pero creo que este sería un primer paso. Oro para que conozcas más a Dios, ¿no?
Necesitas conocer a Dios. Por eso siempre en las cuestiones de consejería y eso, muchas veces se deja tarea. ¿Y cuál es la tarea? Lee tal libro y dime por favor lo que Dios te dijo en ese libro. Y eso. No, nada más es para dejar de tarea y pues, para mantenerlo ocupado, para ver que ya no se esté pensando en esas cosas, ¿no? No es así. ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de Dios? Pues solamente a través de su palabra. Por eso nos es conveniente, por eso nos es tan conveniente estar esta noche aquí. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Estamos buscando conocer a Dios, no porque queramos salir y sentirnos mejor que los demás o superiores a los otros. Yo ya sé con respecto a los atributos de Dios y su omnisciencia, ¿no? Y hacernos sentirnos importantes porque sabemos ciertas cosas. Si es eso, no nos está sirviendo de mucho el conocimiento. ¿Para qué es? Para parecernos más a Él. Lo leíamos aquí en Colosenses 3:10, ¿no? Y se parezcan más a Él. Así que, hermano, ser diligentes, ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? Particularmente estudiando este atributo del conocimiento. Busca conocer más y más y más y más a Dios. Conoce a Dios. Tienes que experimentar a Dios, vivir a Dios, ¿no? Dar fruto. Y repito, esta es la oración recurrente. No te digo, y lo repito, no que no oremos por otras cosas, no que oremos, o sea, sí ora por tu trabajo y ora por tus hijos, o sea, no quiero decir que esas oraciones no sean correctas, son oraciones correctas, ¿no? Que podamos traer, dice la Biblia, ¿no? Que busquemos traer todas nuestras necesidades delante del Padre y que oremos unos por otros. Si alguien está enfermo, ven a los ancianos de la iglesia y la oración de fe salvará al enfermo, etcétera. O sea, sí se debe orar por esas cosas. Pero lo que sí yo veo en la Biblia muy claro es la oración por crecer en el conocimiento del Señor. Busquemos cada vez conocerlo más. Lee tu Biblia, ¿no? Abre tu Biblia todos los días, ¿no? Somos, sin ese conocimiento, hermanos, somos hombres y mujeres muertos, ¿no? Necesitamos conocer. Ponte, recurrentemente yo digo, exponte a la Biblia. Busca que donde se va a abrir una Biblia, estés tú, ¿no? Ya sea un domingo, un discipulado, un miércoles, un estudio bíblico entre semana. Ponte en cualquier lugar donde se abra la Biblia, ¿no? Exponte a la palabra de Dios, a la bendita palabra del Señor, la cual dice el apóstol Pablo en Hechos, ¿no? La única que nos sobreedifica y nos da herencia juntos. Inclina tu rostro y oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por hacer para nosotros accesible el poder crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Porque tú has provisto, Señor, a través de tu palabra y a través de todas las cosas creadas, el que nosotros podamos verte, el que nosotros podamos ver que tú eres un Dios poderoso, grande, eterno, un Dios justo, un Dios santo, Señor. Gracias, Señor, porque te ha placido revelarte a nosotros, Señor, y no quedar como un Dios lejano. Evidentemente, Señor, no podremos entender todo de ti, porque el único que te conoce, como hemos visto, en esas profundidades es el Espíritu. Pero nosotros, Señor, entendiendo que tú nos has dejado este precioso libro para conocerte a ti, conocer tu obra, saber de ti, Dios, queremos hacerlo así, Señor. Permítenos conocerte, Señor, conocer tu amor, conocer de tu gracia, conocer de tu justicia,
Conocer, Señor, de la misericordia que has tenido para con nosotros. Conocer de tu deseo, Señor, de salvación por todos los hombres, Señor. Conocer tu plan, Señor, hacia nuestras vidas, Padre. Para así podernos parecer cada vez más a ti, Señor. Haz de ese nuestro propósito principal. No solo el conocimiento por sí mismo, no solo el conocimiento para pensar que sabemos más y que eso ya es un mérito. Señor, permítenos conocerte para cada vez parecernos más a ti en tu santidad, en tu amor, en tu justicia, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Ese es nuestro deseo. Queremos ser como tú, Padre. Y aunque entendemos que eso es muy lejano, Señor, porque tú eres Dios y nosotros somos hombres, Señor. Pero sin embargo el salmista dice: tú te acuerdas de que somos polvo, Señor. Conoces nuestras debilidades, Señor. Conoces quiénes somos, Señor. Y con todo en medio de eso, Señor, te muestras amoroso, tierno, Señor, para con nosotros, Padre. Queremos conocerte, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Gracias por nuestra iglesia, Señor, por los maestros que has levantado, Señor, que nos hablan de ti, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que los domingos y entre semanas, Señor, tú has abierto su entendimiento, Señor, y pueden hablarnos de ti, Señor. Te agradecemos por esos nuestros maestros, Señor, por Iber, por Marco, por Mireya, por Elvia, Señor, por Norma, por Fer, Señor. Gracias por usarlos, Señor. Pero gracias también, Señor, porque nosotros podemos venir sin intermediarios a poder conocerte y entenderte, Señor. Gracias, Señor, por todas las formas, Señor, en las cuales tú has acercado tu conocimiento a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.